Esta es una convocatoria para la liberación de Abdullah Öcalan y para la liberación de el Kurdistán, de los pueblos del Kurdistán, que luchan por su autodeterminación y sus autogobiernos, en un contexto novedoso y a la vez quizás arcaico, pero por eso mismo de porvenir, que es el confederalismo democrático, sin Estado-nación. Una oferta para los pueblos del mundo y las sociedades globalizadas en plena crisis de la civilización moderna, de la civilización de la muerte, en plena crisis del sistema mundo capitalista, en plena crisis múltiple de Estado-nación. Convocamos a la liberación inmediata de Abdullah Öcalan, quien ha sido raptado por servicios secretos, no solamente turcos, sino en connivencia con la OTAN y posiblemente con el servicio secreto israelí. Preso, raptado, víctima, símbolo de la violencia contra el pueblo kurdo que se ha dado en toda la historia política de la modernidad, pero también de la historia política anterior a la propia historia, de la memoria ancestral de las sociedades matriarcales anteriores a Sumeria. Ya las tablas de Sumeria cuentan precisamente de los pueblos kurdos y de su sociedad matriarcal, sin estados, sin ciudades, confederaciones de aldeas. Mujeres inventoras del fuego, de la lengua, de la agricultura, del hogar, de la cohesión comunitaria, a quienes les quitaron la administración de la vida cuando se formaron las ciudades y los hombres que fueron cazadores se convirtieron en comerciantes. Y poco a poco imponiendo ese circuito abstracto, ese cambio del circuito abstracto, ese equivalente general del dinero, terminan posesionándose de tal forma que tuvieron la oportunidad de quitarles en un proceso largo a las mujeres la administración de la vida y se convirtieron los hombres, las fraternidades de los hombres, en los administradores de la muerte, porque la historia de las civilizaciones que derivan, convergen en la civilización moderna, es la historia de la muerte, es la historia de las guerras, es la historia de la crueldad, que en kurdo quiere decir hombre, cruel, el que mata. Entonces se ha construido una civilización, o la historia de las civilizaciones, o la genealogía de las civilizaciones de la muerte. Y tenemos la transformación del propio lenguaje, el cambio de nombres, el cambio de palabras para masculinizarlos y para darles otro sentido, el sentido polimorfo que da la muerte en sus distintas tonalidades. Ha llegado el momento de volver atrás, de desandar el camino, de llegar a ese punto de inflexión donde todas las sociedades humanas se han equivocado al formar ciudades, al conformar y construir civilizaciones sobre la base de las fraternidades masculinas, inventando religiones que legitiman
sagradamente, en el simbolismo sagrado, la dominación masculina. Entonces hemos despreciado la vida. Por lo tanto, es indispensable volver al mundo de las mujeres para liberar también al hombre. Ese es el sentido de la liberación de Abdullah Öcalan y es el sentido de las autodeterminaciones y los autogobiernos del pueblo, los pueblos kurdos. Todos los pueblos y las sociedades en pie de lucha están con la responsabilidad de pedir la liberación de Abdullah Öcalan, víctima de las dominaciones del orden mundial del imperio y sus juegos de poder. Todos tenemos que pedir la liberación, el autogobierno, la autogestión, la conformación de la confederación, del confederalismo democrático que proponen para los kurdos y para todos los pueblos del mundo, las poblaciones en pie de lucha kurdos, sobre todo las mujeres. Es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de los pueblos en pie de lucha de Abya Yala, de los pueblos indígenas que luchan por la vida, por la defensa de la vida, de los bosques, de sus territorios, de los territorios y los ecosistemas que forman parte del planeta vital y de los ciclos vitales planetarios. Entonces, esta es una convocatoria a todos y todas, a todos los que estamos en pie de lucha contra las dominaciones polimorfas, contra el imperio, contra la civilización de la muerte, contra los estados que son sus dispositivos de poder de esta civilización de la muerte.